doctor Simón, el doctor Farid Simón Campaña, ¿verdad? Así es su nombre, Así ¿no? es, Le así es. agradezco por habernos permitido dialogar con usted. Yo sé que hubo algún tiempo que abandonó esa práctica permanente de ser consultado por los medios, pero esta causa de la eutanasia, ¿verdad? Que debe ser una causa nacional, no solamente pues, de un grupo pequeño ni nada por el estilo. Por eso lo llamamos para que usted como abogado de Paola Roldán, que pues ya la conocemos por lo menos a través de las informaciones que está a través de tres abogados, entre ellos usted está pidiendo una reforma al COIP ante la Corte Constitucional. Queremos los detalles, doctor, para que nuestros oyentes aquí en Guayaquil conozcan de qué se trata. Buenos días, doctor. Buenos días, Alcides. Primero, quiero agradecerle la entrevista y quiero explicarle la razón por la cual durante 3 años prácticamente me negué a dar entrevistas. A mi esposa le diagnosticaron cáncer en el Ah, año caray. 2022 y yo tomé una decisión que era concentrarme en su salud y acompañarle. Y me parecía que mi energía, mi cabeza, mi tiempo tenía que estar dedicado a ella y Entendemos, decidí doctor. dejar las entrevistas y la opinión pública, pero en este caso en particular, el caso de Paola. Paola es una cosa que me moviliza mucho a mí, moviliza mucho a otras personas. Paola tiene 42 años, una mujer joven. A ella en el año 2020 le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad degenerativa, que lo que hace es, deja de funcionar una mononeurona que controla los movimientos voluntarios del cuerpo. Y eso implica que progresivamente la persona vaya perdiendo la movilidad de los músculos, pierde totalmente la fuerza de los músculos y finalmente ahora, en este momento, Paola tiene un 95% de discapacidad. Ella apenas controla los músculos de la cara, puede hablar, requiere asistencia 24 horas al día de oxígeno y además de eso tiene una situación, digamos, de dependencia absoluta frente a terceros. O sea, ella vive en una cama, no puede moverse prácticamente nada y depende de otras personas. Entonces, Paola es una mujer lúcida, es una mujer de una lucidez intelectual increíble, de una claridad mental. Entonces ella lo que algún momento piensa es, miren, mi forma de comunicarme con el mundo, el hablar, algún día lo voy a perder, algún día voy a dejar de hablar, voy a dejar de comunicarme con el mundo. Y yo querría poder ejercer mi derecho a morir dignamente. Y le dicen, no puedes, en el Ecuador esto no es permitido, no es que está prohibido expresamente, pero hay un delito que es el delito de homicidio que dice que provocar la muerte de otra persona es una pena de 10 a 13 años, y dice, no se trata solo de mí, no se trata solo de mi salud, de mi decisión personal, del ejercicio de un derecho, sino del ejercicio del derecho de otras personas. Así que emprende esta pelea, digamos, de esta búsqueda, y somos tres abogados, efectivamente, Ramiro Ávila, Pablo Encalada y yo, que tenemos diferentes perspectivas sobre el derecho, pero tenemos una cosa en común, creemos en el derecho de las personas a decidir, como puede uno decidir a vivir, a bien morir, digamos así. Entonces le representamos a Paola y le digo, esta causa es una causa muy bien explicada por usted, Alcides, es una causa que va más allá de Paola, es una búsqueda del reconocimiento de un derecho. Y lo que le hemos pedido a la Corte, básicamente desde la perspectiva técnica, es que declaren la inconstitucionalidad condicionada del artículo 144 del COIP, que es el delito de homicidio, de manera tal que quienes asistan a una persona a bien morir, personal médico, por supuesto, no sea sancionada por homicidio. Y esta es una cosa que Paola dice, ¿no es cierto? Esto podría ser un secreto. Muchas personas lo hacen y muchas personas saben que lo hacen. Pero dice, no, yo no tengo por qué ocultarme. Si nunca he hecho mi vida ocultándome, ¿por qué me voy a ocultar ahora? Doctor, entiendo que la Corte ya designó a un juez ponente para que elabore la tesis y la exponga ante el Pleno, ¿verdad? Eso significa que ha entendido, ha entendido el mensaje la Corte. Ojalá que no camine como tortuga patacoja, ¿no? Pero yo les quiero también preguntar, ¿por qué no plantearon o por qué no hicieron este planteamiento en la Asamblea? A ver, varias cosas. La primera tiene que ver con la Corte. Efectivamente, la Corte lo que hizo es la sala de admisión admitir a trámite. El juez ponente, el juez Herrería Bonet, propuso que se admita a trámite, se abra la discusión. Yo creo que mucho primó en el espíritu del juez Herrería Bonet el tema de abrir un debate público, abrir un debate necesario.
Entonces admitió el trámite, pidió el adelanto de la cronología por la gravedad y urgencia del caso. Nosotros esperamos que Paola pueda hablar a la corte, que le pueda hablar directamente a los jueces de la corte. Pidió el adelanto de cronología y ahora el juez de Rey Bonet es el que tiene en sus manos la posibilidad de llamar o no a una audiencia a la brevedad posible para que Paola pueda hablar. Y esperamos que avance, ¿no es cierto? Avance la protección de derechos y una libertad. Ahora, ¿por qué no la asamblea? A ver, varias cosas. La primera es que no tenemos asamblea en este momento Bueno, claro. y Paola no tiene tiempo. Todos vamos a morir, eso es un hecho, todos sabemos la finitud de nuestra vida, la mortalidad es un hecho consustancial al ser humano, pero Paola tiene la cercanía de la muerte, Paola tiene poco tiempo, sabe que va a morir en plazo corto, entonces creemos que la Corte Constitucional es el espacio adecuado para entender que hay una discusión de una tensión muy relevante entre el artículo 144 y la penalización absoluta y la posibilidad de reconocer otros derechos, libertad, el derecho al desarrollo de la libre desarrollo de la personalidad, derecho a decidir autónomamente sobre la salud, porque nadie cuestiona, y esa es una cuestión que uno siempre discute, cuando habla de este tema, la pregunta es, ¿alguien le cuestiona a un paciente consciente, inteligente, que toma una decisión de dejar de recibir un tratamiento médico que sabe que le va a provocar la muerte? Nadie. Es un derecho de las personas a decidir no recibir el tratamiento médico, excepto en las enfermedades contagiosas. Nadie cuestiona, por ejemplo, una práctica bastante conocida y bastante reconocida, que es el tema de la eutanasia pasiva, es el hecho de retirar cualquier tipo de asistencia o soporte vital que hace mantener la vida. Nadie cuestiona cuando alguien toma la decisión de ya no tener ese soporte vital o quitar medicamentos. Entonces, es una discusión bien particular porque hay muchas cosas que la sociedad ya acepta, pero que la Asamblea Nacional, primero, no está, después se demora mucho y después yo creo que la Asamblea Nacional suele pasar que los debates trascendentes se convierten en debates de poco sentido y normalmente le gana otras razones a la Asamblea y no importa que era la Asamblea anterior o la que va a venir ahora que se va a posicionar hoy, pero sabemos que es un espacio donde la verdad, temas profundos y complejos no se tratan con complejidad y profundidad. Hay que recordar además que ha habido dos debates previos sobre el tema de la eutanasia en el Ecuador. Uno, no estoy bien, me parece que fue en el 2005, alguna cosa así, y hace poco tiempo a propósito del Código Orgánico de la Salud, que fue vetado totalmente por Lenín Moreno, donde uno de los temas, sin discutir prácticamente nada, sin tomar ninguna consideración moral, legal, etcétera, se vetó totalmente, se objetó totalmente, porque uno de los temas que se decía era el tema de la eutanasia. Y cuando en realidad no era un tema tan complicado desde la perspectiva de lo que estaba arreglado ahí. Pero sí ha habido debates y yo creo que la Asamblea no es un buen Y espacio en este momento para debatir. oposición también, doctor, por parte de la Iglesia Católica, bueno, esperemos que diga algo, pero ya en Perú con Ana Estrada y en Colombia con Marta Sepúlveda ya se ha puesto en práctica la eutanasia. Permítame, doctor, pasar con el director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza, para que continúe haciéndole preguntas. Ingeniero Muchas Mendoza, gracias. buenos días, ¿cómo le va? Sí, muy buenos días, Alcidito, ¿cómo está? Muy buenos días también al doctor Hugo Landívar Orellana, nuestro compañero en el programa, y por supuesto, a nuestro primer invitado del día de hoy en Punto de Vista con este tema tan interesante, el doctor Farid Simón. Sobre este asunto, permítame, doctor, preguntarle, y ojo, que yo estoy a favor de que exista ese derecho, pero pongámonos desde el punto de vista del abogado del diablo. Existen grupos religiosos y también muy conservadores que no están de acuerdo con este tema de la eutanasia. Ni siquiera con el de la eutanasia, de manifestarlo, ¿cómo lo abordaría usted? Es decir, por ejemplo, una chica como Paola, con una enfermedad degenerativa, Paola Roldán me refiero, muy complicada, joven, tomando una decisión de esa naturaleza en plena conciencia, es verdad, y dicen, bueno, ¿por qué tiene el derecho de quitarse la vida? Por su propia decisión. Solo quisiera ahondar un poco en ese argumento
de parte de la demanda que se ha presentado ante la Corte Constitucional. Genio Mendoza, buenos días, muchas gracias la pregunta. Sí, de hecho hay grupos religiosos importantes en el país que no están de acuerdo. Ahora, la pregunta es cómo se resuelve esto en un estado donde hay diversidad de pensamiento, conciencia y religión y es un estado laico, y eso se resuelve desde el derecho. Y nosotros creemos que la Constitución tiene el aparataje, la estructura, como había mencionado Alcides respecto a Colombia y Perú. En el caso de Colombia, donde ya está regulado el tema de la eutanasia y ya está reconocido, tiene una estructura de derechos muy parecida a la nuestra, el tema de la libertad personal, libre desarrollo de la persona, la autonomía, el derecho a no ser, a no sufrir, digamos de alguna manera, el derecho a la integridad personal. Entonces, creemos que desde la perspectiva normativa, que es de donde se debe resolver en un país laico y un país donde rige el derecho, no la religión, la vida de los ciudadanos, creemos que hay argumentos suficientes. Ahora bien, dos cosas importantes. La primera es que ni siquiera la Iglesia Católica se opone a la eutanasia pasiva. O sea, así de simple que es, la diferencia, claro, tal vez en la perspectiva es que para la Iglesia Católica los cuidados paliativos alivian el dolor, bajan el sufrimiento y hasta que la persona muere, producto de la misma enfermedad o de la deficiencia. Claro, esto es un tema de una mucha crueldad de muchas personas, porque puede ser que uno esté totalmente drogado y con muchas sustancias en el cerebro, pero la persona que está incapacitada, que está encerrada en su cuerpo, que no puede hacer nada, que depende totalmente de otros, vive una angustia inmensa. Ahora, hay que recordar tres cosas de nuestra demanda. Nosotros hicimos una propuesta a la Corte Constitucional que interprete el 144 y que si nos da la razón, que creemos que sí, y da la razón a Paola, apruebe un protocolo transitorio hasta que la Asamblea Nacional apruebe una reforma legal en función de los parámetros que deje sentada la Corte. Y ese protocolo, que es muy parecido al colombiano, implica tres cosas fundamentales, o cuatro en realidad. A ver, no, La no las primera es dice, el por tema favor. de, la primera es libre consentimiento personal, no de terceros. O sea, no puede nunca otra persona tomar la decisión por quién quiere voy a morir, quien quiere ejercer su derecho. Es solamente un tema personal, pero tiene que probarse que esa persona tiene un libre consentimiento. Fíjese, a Paola, en la demanda nosotros acompañamos una evaluación psicológica que le hicieron a Paola para demostrar que Paola no estaba pasando por una depresión profunda y que debido a la depresión profunda ella optaba por esto. No, no, que tenía claridad absoluta en lo que estaba decidiendo, que estaba totalmente consciente de la decisión, que había evaluado los pros y los contras y que lo que quería es poder morir tranquila junto a su familia y despedirse. La segunda condición tiene que ver con la naturaleza de la enfermedad o de la dolencia. Tiene que ser una enfermedad grave o una lesión incurable, grave e incurable. Y la tercera condición, que también es una condición médica y es un tema de evaluación médica, la tercera condición es el tema de que tiene que ser de un tipo de enfermedad o lesión que provoque intensos sufrimientos emocionales y físicos. Ok. Solamente con estas condiciones, o sea, solo estas tres condiciones juntas y que tienen que ser avaladas por profesionales, un médico le podría acompañar para que se ejecute la decisión de bien morir. Ahora, dos cosas Un distintas, médico que esté de acuerdo con esto, ¿no? Porque he como visto siempre. yo en otros países que hay médicos que dicen, no, yo no estoy de acuerdo con la eutanasia y no lo hacen. De acuerdo, ingeniero, es la objeción de conciencia, es parte de los derechos de las personas a resistirse a Correcto. hacer algo que su conciencia no le permite. Pero normalmente ahí hay una discusión importante sobre el tema de los médicos privados y los médicos públicos. El médico que trabaja en una consulta privada y que es contratado por una persona o que trabaja en una clínica privada puede oponerse porque habrá opciones de otros médicos, pero ¿qué pasa en una ciudad donde hay un solo médico de la sanidad pública que se niega a hacer esto? Es un tema de una limitación, eventualmente un derecho, pero es un derecho a las personas a oponerse, esto no hay discusión. La misma lógica que estamos nosotros arguyendo, que es el tema de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, les acompaña a ellos también, a los médicos que se oponen. Pero yo he visto que hay mucha aptitud de parte de los médicos para hacer. Hay dos cosas aquí también. Usted sabe que la cuarta causa de suicidio en el Ecuador, de acuerdo a la DINASED, es de personas que tienen enfermedades graves e incurables, la cuarta causa de suicidio. Entonces, también el suicidio muchas veces que no se lo ha asistido, porque usted sabe que la penalización del suicidio es a quien asiste o a quien impulsa o promueve el suicidio. Este es complicadísimo. Entonces, no es que no pasa, pasa. Y es un derecho. Lo que pedimos a la Corte finalmente es, oiga, mire, reconozca el derecho. Garantice el derecho de manera segura para que solamente aquellas personas que tienen estas condiciones puedan acceder a ese derecho para que puedan morir en paz, porque finalmente lo que la Paola plantea es lo siguiente, fíjese, es una cosa tan humana, tan simple como esta. Paola sabe que va a morir. Paola depende todo el día de un respirador. Paola depende para sus necesidades básicas, para todo de una tercera persona.
Ella sabe que va a morir y que en un momento va a morir seguramente porque no puede deglutir, que va a morir ahogada. Entonces ella dice, mire, el día que yo pierda la posibilidad de comunicarme con el mundo y que eventualmente me va a morir, porque va a perder la posibilidad de comunicarse, pero no va a perder la conciencia, va a seguir pensando, va a seguir razonando, va a seguir mirando el mundo desde esa inteligencia tan desarrollada que tiene. Y sus seres queridos le van a ver sufrir, esperando una muerte violenta, dolorosa, triste. Y todos lo que dicen ahí en la familia es, lo que queremos es despedirnos, poder decidir cuándo y despedirnos, morir contenida con sus seres queridos, despedirse, poder irse en paz. Es lo único que pide ella. Y para otras Perfecto. personas igual. Gracias por la respuesta. A las 8 de la mañana con 46 minutos, 8 de la mañana ya con 47 minutos en el territorio continental ecuatoriano, 7 con 47 en el territorio insular de las Islas Galápagos. Vamos con las preguntas del abogado Hugo Landívar y luego la ingeniera Noemí Ceballos. Muchas gracias, Andrés. Doctor Simón, ¿cómo le va? A ver, la demanda es sobre la inconstitucionalidad del artículo 144 del COIP, pero en la demanda usted habla sobre la constitucionalidad condicionada de este artículo, es decir, que ustedes quieren hacer una especie de enmienda, que la Corte Constitucional haga una especie de enmienda para una muerte digna. Vuelvo y repito, estoy muy de acuerdo, he leído la demanda, la tengo aquí, con mucha pena he leído y a la vez la felicito a la señora Paola Roldán de tener esa fuerza para presentar esta demanda, porque realmente me ha conmovido muchísimo leerla y ver que ella depende prácticamente de un equipo de enfermeras las 24 horas para todo lo que es necesario. Y a veces, por más delicadas que puedan ser, que son las enfermeras, a veces causan un daño y ella no puede expresarlo. Entonces es una cuestión muy dura y ella busca una muerte digna, vuelvo y repito, y me salió un poco el tema. Pero la pregunta que le hago básicamente es, ¿qué es la constitucionalidad condicionada al artículo 144 del Código, doctor? Ya, o sea, nosotros decimos que el artículo 144 tiene una parte que viola la Constitución, que es la imposibilidad de que personal médico pueda asistir en la eutanasia a una persona que así lo exprese. ¿Qué significa? Que como el delito de homicidio dice que cualquier persona que prive de la vida a otro será sancionado, será reo del delito de homicidio y tendrá una pena de 10 a 13 años, significa que si un médico le asiste a un paciente, como el caso de Paula, que no puede autónomamente hacer nada, depende siempre de otro más, le asiste a bien morir, va a ser sancionado con el delito de homicidio. Entonces lo que planteamos es que la Corte lea ese artículo 144 de manera consistente con las normas de la Constitución que me refería: libre desarrollo de la personalidad, integridad personal, autonomía, posibilidad de tomar decisiones informadas sobre su salud y sobre su vida, y que a partir de esa interpretación no castigue al personal de salud que acompaña a una persona a buen morir. Es decir, que acompañe a una persona para que pueda ejercer su derecho a morir como desee, en condiciones dignas, y ese buen morir, esa eutanasia, no le implica una penalización el ejercicio de ese derecho, y el acompañamiento a ese ejercicio de ese derecho no implica una penalización para quien lo hace. Ese es un poco lo que hemos pedido a la Corte. Claro, al final del día uno no puede decir que el delito de homicidio es inconstitucional. El delito de homicidio es absolutamente legítimo, constitucional, sino que es una interpretación de ese delito de manera tal que sea compatible con la eutanasia. Y no sería también factible, pero ese ya sería un tema netamente constitucional, así como dice nuestra Constitución, tenemos derecho a una vida digna, también tenemos derecho a una muerte digna. Así es. Y esa es la lectura, ¿no? Ahora, Correcto. la parte normativa, digamos, la parte regulatoria, el desarrollo regulatorio de esto, tendrá que hacer en algún momento la Asamblea y tendrá que regular a partir de los parámetros de la Corte. Y ya expliqué por qué en este momento es imposible acceder a la Asamblea a pedir una reforma legal con todos los problemas que tiene y la inexistencia de Asamblea hasta el momento, pero tiene que resolver una ley donde permita, por ejemplo, incorporar el protocolo que nosotros proponemos en la demanda. Porque en otros países como Colombia, fíjese, desde el reconocimiento del derecho en el 97, pasó una dura pelea hasta el año 2022, cuando la primera persona pudo ejercer plenamente su derecho. Entonces, la idea es que si dejamos en manos de los políticos, ya sabemos lo que pasa en manos de los políticos cuando se trata de derechos, ¿no es cierto? Hacen Correcto. evaluaciones sobre la popularidad o no de sus decisiones. Entonces, creemos que la Corte es el espacio adecuado, y esta lectura que usted hace, claro, está correcta hacia el hecho de que en un momento hay que aprobar una reforma legal. Y en el Código Orgánico de Salud que usted hizo mención, doctor,
¿Podría explicarnos un poco más de esto? No, que no pasó, ¿no? En el tiempo No, del no señor pasó. Lenin. Claro, se trabajó muchos años en el tema de una reforma a la ley de salud, que es la ley que está vigente, que era un código bastante avanzado, bastante, en muchos temas, había muchas críticas al código. Yo creo que el tema de la eutanasia era una crítica, pero en la parte que regulaba el tema de tratamientos médicos, de asistencia médica, había una sección donde de alguna manera reconocía la posibilidad de que los médicos acompañen a morir a los pacientes como parte de sus obligaciones médicas una vez que está claro, ¿cierto? Enfermedades incurables, graves, muerte inminente, etcétera, y dolor. Y eso le sonó a muchas personas que era eutanasia abiertamente y uno de los temas que se discutió y se planteó ahí fue la objeción de la ley, que fue total finalmente por parte de Moreno, porque había esta discusión. Pero digamos que eh, hay otras cosas en los temas de salud, como le decía, que ni siquiera se debate y nadie se cuestiona. Le digo, la posibilidad de que mañana yo decida no seguir un tratamiento médico que sostiene mi vida. Nadie me puede obligar a recibir un tratamiento médico, pero sí, a través de la negación de la eutanasia, están obligando a las personas a lo que se llama un encarnecimiento médico. Muchas veces mantener a personas con vida que ruegan por morir, suplican poder morir y se les niega. Así es, doctor. Muchas gracias. Noemí Ceballos continúa con la entrevista. Gracias, Hugo. Buen día, doctor. A mí me llama algo la atención. Estaba revisando, y usted también lo ha mencionado, Colombia, a través de una sentencia, declara la eutanasia como de inconstitucional, despenalizó, perdón, la eutanasia en el 97, pero mencionó hace un momento que, digamos, fue recién aplicado en el 2016, si le escuché El año pasado. el año pasado, en 2022. En el Ujú. 2022 entiendo yo que recién se pudo aplicar. ¿Por qué sea esto? O sea, es decir, ¿y cuál es la pregunta? Más allá de que la Corte se pronuncie, usted mencionaba que Paola está contra el reloj, porque evidentemente es una enfermedad degenerativa. ¿Qué tiempo tiene la Corte y cuál será el procedimiento para pronunciarse en este tipo de casos? Yo creo que, muchas gracias la pregunta, yo creo que una de las cosas que hizo que en Colombia se detenga es la acción de los movimientos más conservadores y radicales de la sociedad, ¿no es cierto? Tomaron muchas acciones, muchas medidas para evitar que el ejercicio de ese derecho se ejerza. Y de hecho, hasta el final, cuando la señora ya había cumplido todas las condiciones para poder acceder a una muerte digna, le bloquearon durante algunos meses, le plantearon algunas limitaciones, algunas restricciones. Entonces, nosotros sabemos que hay grupos de la sociedad en legítimo derecho a expresar su opinión que se oponen, pero normalmente lo que pasa es que utilizan todos los medios disponibles para frenar. Acaba de pasar en España, fíjese, en España es una cosa bien interesante. De hecho, el famoso Carlos Alberto Montaner se fue a morir en España dignamente, él tenía una enfermedad degenerativa, había escrito toda su vida, la palabra es su forma de mirar, de expresar, la palabra es su instrumento de trabajo, y empezó a perder la posibilidad de hablar, de escribir, etcétera, y tomó la decisión de mudarse de Miami a España para poder ejercer la eutanasia. Y hace una semana, en España, grupos conservadores lograron detener, o sea, detuvieron la expresión del consentimiento de un enfermo por un tema formal, de un tema menor, un tema de una formalidad menor, y celebraban como un gran triunfo. Someter a sufrimiento a una persona lo celebraban con triunfo, pero eso piensan. Ahora, sobre la Corte, que es el tema de los tiempos, todo está en manos de la Corte. La Corte no tiene plazos constitucionales para este tema de la inconstitucionalidad de norma, no tiene un plazo constitucional. La Corte tiene un control absoluto a partir del juez ponente para llamar a una audiencia que nosotros pedimos que llame a la audiencia pronto para que le escuchen a Paola. Porque nosotros podemos decir muchas cosas jurídicas, muchas cosas normativas, podemos plantear argumentos legales, constitucionales, pero lo que Paola plantea es una persona que ama profundamente la vida, que a veces uno puede pensar que es un contrasentido, pero ella tiene un amor a la vida tan fuerte, tan grande, ama tanto a su hijo, a su esposo, a sus padres, a sus hermanos, y es capaz de transmitir al mismo tiempo de una cosa dolorosa, porque esto es doloroso. Estamos hablando de la muerte y nosotros, de nuestra cultura, la muerte es muy dolorosa, un sentimiento de impotencia absoluta frente al dolor del ser querido que está muriendo, sufriendo. Pero ella transmite, cuando uno habla con ella, un sentimiento de amor a la vida. Y ella lo que dice es, yo quiero morir dignamente. Yo no me quiero morir, pero es inevitable. Pero quiero morir dignamente, rodeado de los míos. Entonces, la Corte debería permitir, primero que Paola hable para la Corte, que la Corte escuche sus argumentos. Y creo que el juez Herrería va a tener muchos argumentos para emitir una propuesta de sentencia rápido. Y creo que la Corte va a aceptar nuestro pedido porque creemos que tenemos argumentos. Ya le digo, Colombia es muy parecido en la argumentación general sobre derecho a la vida y el tema de los otros derechos y utilizó esos argumentos para
no despenalizar la eutanasia porque no está penalizada, pero sí para quitar el castigo para este tipo de temas. No hay un delito que se llame eutanasia en COIP, pero sí se castiga la posibilidad de auxiliar a alguien a bien morir, ¿no? ¿Y cuál es el precedente en Colombia? ¿Qué tiempo tomó la Corte? ¿Conoce Sí, no, pero la Corte no se demoró mucho tanto en la decisión, como tratar el caso como tal. O sea, el tema de dictar la sentencia y reconocer el derecho no le tomó mucho tiempo. El tema es de ejecutar después por la oposición que había de muchas personas. Por eso le pedimos a la Corte porque en Colombia se dejó la regulación para la Asamblea y una regulación secundaria por el legislador ordinario. Entonces, nosotros lo que le planteamos a la Corte y le hemos pedido que haga lo que ha hecho en otros casos, esto no es nuevo, que una vez que declare la inconstitucionalidad condicionada de la norma, también establezca unos parámetros para que Paola pueda ejercer su derecho, otras personas pueden ejercer su derecho, mientras la Asamblea apruebe una ley en función de los parámetros aprobados por la Corte Constitucional. Y esto es totalmente factible. Ahora, tiempo no tiene obligación de resolver en un tiempo, pero creemos que tiene una obligación moral, permitir que Paola hable, permitir que Paola se exprese y permitir que Paola muera con dignidad. Ok, entonces entiendo que han planteado no solamente, digamos, el que se declare este artículo, sino también como Excelente. no emergencia de salida, pero sí como un proceso de ejecución para que esto se lo pueda Un ejecutar, protocolo. que sea un protocolo y para que sea viable. Una última pregunta nada más. Precedente en el Ecuador, no tanto por la eutanasia, escuché hace un momento también mencionó un caso hace muchos años atrás, más bien procesos de declaración de inconstitucional de alguna ley, algún artículo, Muchos. cuánto tiempo, sí, eso yo conozco que sí ha Sí, existido en el Ecuador, pero ¿qué tiempo más o menos toma corto? Porque a lo que yo entiendo, toma mucho tiempo, no, generalmente. me refiero a que muchos precedentes con mucho tiempo, que ha habido Ok. muchos precedentes donde el tiempo es mucho, o sea, donde se toma tiempo la corte y cosas complejas. Ahora ha sido otros rápidos, ¿no es cierto? Mucho más rápidos en otros temas. Eh, eh, si uno piensa, por ejemplo, el matrimonio igualitario, que es un tema muy relevante, no fue tan largo el tiempo que se tomó entre la corte, entre la consulta de norma en un caso y el tema de la acción de protección en el otro caso. No fue tan largo el tiempo, pero son años que no tiene Paola. Estamos hablando de que la Eso, enfermedad es justo. degenerativa y lo que Paola tiene son meses. Doctor, perdón que interrumpa. Tenemos fallos en Colombia y tenemos fallos en Perú. ¿En qué otro país tenemos fallos que puedan Solo ser, hay 9 que son, países en el mundo que reconocen la cuántos? eutanasia. Disculpe, 9. 9 países. 9 países. Y hay propuestas de reforma legal en Chile, por ejemplo. Y en Perú no es que En el está mundo. regulado totalmente. Hay un caso particular, pero no es que tiene una regulación abierta sobre el tema. Pero fíjese, hay un dato bien relevante. En los Países Bajos, en Holanda, donde hay una regulación muy progresista, muy bien hecha sobre este tema, hay muchísimas personas que van de otros países. Ujú. Fíjese lo que acaba de pasar con Montaner, el En escritor. España, claro. Irse a España, mudarse desde donde había vivido toda su vida, él tenía nacionalidad española también, mudarse desde los Estados Unidos a España para poder ejercer un derecho. Y ese es el nivel. ¿Por qué no se acepta? Porque hay una influencia muy fuerte de la Iglesia Católica Pero detrás que en de los esto. Estados Unidos no existe la eutanasia. No, Solo en algunos no, o estados. sea, en algunos estados, efectivamente, En pero o algunos sea, como estados. Pero país ahí entero no, existe pero que uno lo desconecten si da la orden. ese es eutanasia pasiva. Y en el Ecuador también, fíjese que eso no está penalizado. Si usted mira alrededor, va a encontrar muchos casos donde efectivamente hay decisión de desconectar los soportes vitales o retirar medicamentos que soportan la vida. Y lo que se sabe es que la muerte es inminente y eso se hace todo el tiempo. Y eso ni siquiera se cuestiona, ¿no es cierto? No, O sea, no eso se no discute. entra en el artículo 144 como un homicidio. Eso no entra como homicidio porque, claro, se entiende que es soporte de vida, que la vida efectivamente se va a perder, pero que quitar el soporte lo que hace es mantener artificialmente la vida. Ese es el argumento, finalmente, ¿no? ¿Cierto? Soporta artificialmente la vida. Y la señora Paola Roldán estaba leyendo que ella depende 24 horas del respirador. Y inmediatamente me vino a mí, a mi mente, es decir, y los cortes de luz, yo sé que han hecho cualquier cantidad de gastos de esta familia, y la verdad es que ¿No? mantener un ser querido uno gasta lo que no tiene. Pero vemos tantas cuestiones que suceden en el país que realmente me ha conmovido. Vuelvo y repito, la demanda la tengo aquí, la he leído, y me parece que va a sentar un precedente importante en el Ecuador. Ingeniero, ¿sabe qué? Hay una cosa que hay que leer, que es el artículo del diario El País. El El cual es, artículo del diario El País, el diario El País publicó la semana pasada, el lunes, un reportaje sobre Paola. Carolina Mella, que es paisana suya de Guayaquil, escribió el reportaje. Le juro que uno lee ese reportaje y uno queda conmovido absolutamente, conmovido. O sea, no hay
no creo que haya ser humano que después de leer ese reportaje no le conmueva la historia de Paola, porque Paola es mujer joven, fíjese, a los 39 años, Tiene 42 empujando, años. tiene 42 ahora, a los 39 años empujando el cochecito de su hijo recién nacido, pequeño todavía, siente falta de aire y se va al médico porque no entiende por qué este problema respiratorio, y después de meses le diagnostican ELA. Y Pero estaba claro, haciendo ella yoga también, le estaba haciendo yoga. era deportista, hacía yoga, no, una mujer súper activa, súper, tiene un libro escrito además ahora a partir de su enfermedad, bien interesante. Entonces va al médico, le dicen que tiene esta enfermedad y como todos nosotros, ella y sus seres queridos buscan una solución y piensan, no me va a ganar la enfermedad, voy a encontrar una solución, voy a encontrar una cura. Se va a los Estados Unidos. En los Estados Unidos le ratifican que no existe una cura para la enfermedad. Le dicen que en Francia hay una cura para la enfermedad. Pregunta en Francia, no existe la cura. Y finalmente le dicen un tratamiento de enfermedad, de estos tratamientos alternativos que podrían ayudarle a controlar la enfermedad. Durante un año se gastan montones de plata tratando de frenar la enfermedad, pero es una enfermedad que no tiene cura. No se sabe por qué, además, no hay una razón para tener la enfermedad. Y después acepta que esto pasa, empieza el deterioro rapidísimo, que usted dice 24 horas del día. Fíjese lo que ellos tienen la posibilidad, ella dice que tiene un privilegio. En la mitad de toda esta situación tiene un privilegio, que es poder pagar la asistencia médica, pagar las enfermeras que le cuidan 24 horas al día, pagar los medicamentos que le permiten tener una mejor calidad de vida, en la mitad de esto, una mejor calidad de vida, pagar los equipos que requiere, como usted decía, lo de la luz inmediatamente el respirador implica tener soportes para el respirador. Entonces, tiene los medios, pero no se trata de los medios, se trata de que ella y los suyos están sufriendo increíblemente. Y claro, la familia entiende el sufrimiento. Cuando tiene un ser querido enfermo y está grave, uno querría quitar el dolor de encima, querría abrazarle y transmitir que le pase a uno el dolor, pero no puede hacer. Lo único que puede hacer es acompañar y entender la decisión que ella toma, y es una cosa que su familia ha hecho. Muchas gracias, doctor. Pasamos al CIDE para que continúe con la entrevista. Doctor, se entiende que el planteamiento de ustedes para buscar una decisión final en la Corte Constitucional, ¿verdad? No solamente va a beneficiar a Paola, también a muchísima gente que tiene similares problemas de este tipo. Pero ahí viene la pregunta, ¿qué pasará con otros casos similares? Porque bueno, se aprueba la eutanasia y todo el mundo se cree con derecho a plantear, ¿verdad?, el beneficio de la eutanasia. Entonces ahí vamos a tener un problema. No todos los casos son iguales. Así es. No todos los casos son iguales. Por ejemplo, yo tengo 68 años. Si a mí se me llega a plantear ese caso, yo sí estoy de acuerdo. Mire, pero hay otro caso. La gente que profesa la religión católica por el hecho de que la iglesia católica está en contra de la eutanasia, esa gente también va a decir, yo estoy de acuerdo con la eutanasia. Entonces, ahí se están viendo una serie de conflictos en el tema, doctor. Siempre va a ser una decisión personal. Esto no puede tomar ninguna otra persona más que el propio paciente o la propia persona que tiene la situación de salud. Entonces, eso implica que no hay ninguna contradicción con la posibilidad de que un católico, un creyente diga, yo no quiero ejercer ese derecho, porque el ejercicio del derecho no es una obligación, es un derecho que se puede o no ejercer. Y en ese sentido, los católicos están totalmente legitimados para vivir de acuerdo a sus reglas. El tema siempre en estas discusiones es por qué se obliga a las personas a vivir de acuerdo a reglas religiosas que otros creen. Entonces, aquí no estamos tratando de que los católicos cambien su forma de ver el mundo o cambien sus decisiones sobre su salud o los tratamientos médicos. Eso no topa para nada su libertad de pensamiento, conciencia y religión, y organizar su vida de acuerdo a sus creencias. Lo que nosotros estamos defendiendo es la posibilidad de que las personas decidan, cuando están en situaciones de enfermedades incurables o lesiones incurables, graves, que generen profundo sufrimiento físico emocional, en ese caso en particular. Entonces, después de estos otros temas que normalmente son derivaciones de la debate, porque usted tiene razón también, hay un debate, dice, no, es que abierta la eutanasia, mucha gente dice, y deben haber leído, y es que yo no estoy de acuerdo contra la eutanasia. Lo que pasa es que si se abre la puerta de la eutanasia, se van a abrir la puerta para otras cosas. No hay argumentos para otras cosas. Aquí estamos hablando de un derecho personal a tomar decisiones libres e informadas sobre la salud, a la autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, y no estamos debatiendo otras cosas alrededor de terceros o cosas que sí, que se plantean, pero que no son parte del debate. Nosotros creemos que en muchas ocasiones este debate se lleva a esos terrenos
porque mina la posibilidad de debatir racionalmente, porque le genera a uno una emoción y dice, no, no es posible. No estamos hablando sino de un ejercicio personal que solamente el paciente puede decidir, ninguno más, y claro, está asociado a las enfermedades graves, incurables y dolores intensos, no cualquier enfermedad, digamos, no cualquier dolencia médica. La entrevista continúa con el ingeniero Andrés Mendoza. Adelante, ingeniero. Las 9 de la mañana con 5 minutos, ya 9 de la mañana con 5 minutos. Estamos dialogando con el doctor Farid Simón, quien es el abogado de la señora Paola Roldán en el caso que se ha presentado ante la Corte Constitucional. Aquí tenía una inquietud, como bien decía Hugo Landívar, uno se comienza a imaginar escenarios y a poner escenarios, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si es que la persona, digamos, no solo me refiero al actual caso de Paola Roldán en general, no está o pierde la conciencia? Los familiares estarían en la posibilidad, los familiares más cercanos, estarían en la posibilidad de decir que se haga la eutanasia, o tendría que haber un expreso consentimiento previo de la persona, sea mujer o hombre, para decir en cualquier caso autorizo a tal persona o a tales personas a que tomen una decisión por mí. ¿Qué se hace en esos casos si es que está autorizada, si que se da el derecho de que haya la eutanasia en el Ecuador? Ingeniero, la forma en que hemos planteado nosotros demandas solamente permitiría una decisión personal, no de parte de terceros. La forma de solucionar esto es que hay una cosa que se llama técnicamente voluntad anticipada, que la persona cuando tiene todavía el uso de sus facultades y tiene libre consentimiento, la posibilidad de consentir libremente, pueda expresar que en caso de ciertas circunstancias que avance la enfermedad, por ejemplo, cuando pierda comunicación con el mundo, se le permite ejercer el derecho a través de la asistencia de un tercero, pero no pueden los familiares. Y esto tiene dos sentidos del tema de este consentimiento previo, esta voluntad anticipada. El uno tiene que ver con que en caso alguno la eutanasia puede ser decidida por un tercero, la eutanasia activa. A diferencia de la pasiva, que muchas veces son los familiares los que deciden la desconexión de los equipos, con frecuencia. En la eutanasia activa solo puede hacerlo el mismo paciente. Y la segunda cuestión que tiene, que es importante en esto, que ya es el tema de un tercero no puede hacerlo, es la posibilidad de que efectivamente los familiares no se opongan a la decisión, que es como una orden ya de la persona para que los médicos le acompañen en las condiciones y finalmente no se tomen las decisiones por parte de terceros. Porque hay muchos seres queridos que quieren mantenerles a los seres amados con vida a pesar de los sufrimientos que tienen y a pesar de la situación terrible que tienen. Y dicen, nosotros te queremos, te amamos y a pesar de los sacrificios voy a acompañarte. Claro, no piensan en la persona, sino piensan en sí mismos. La voluntad anticipada tiene estas dos circunstancias, ¿no es cierto? Una, impedir que cualquiera tome la decisión por el paciente y dos, impedir que terceros nieguen la voluntad del paciente. Entonces, es posible, pero no terceros no pueden tomar la decisión. Recuerdo la película española, Sí. Mar Adentro, que la vi hace más de 20 años, la vi junto a mi esposa, en la que con Javier Bardem, exacto, Alcidito. ¿Usted la vio también? Claro, me conmovió realmente, oiga, me conmovió, nunca lo olvido. Exactamente, igual, me conmovió y no la olvido. Es la misma, le digo sus mismas palabras porque la verdad es que, y la recomiendo, además, porque en ese momento era ilegal hacerlo en España, a propósito que usted lo menciona el caso de Carlos Alberto Montaner. Claro. Pues 20 y pico de años después, ¿no? Cuando ya se ha legalizado el tema de la eutanasia. En ese momento no se podía y él se lo pedía reiteradamente a las cortes españolas, a los magistrados, incluso hizo un pedido especial al gobierno. Bueno, tuvo rechazo y finalmente era un caso de la vida real y finalmente optó por otro tipo de medida. Una enfermera con la que tenía una relación muy cercana, pues opta por ayudarlo en el deseo que él tenía. Estaba cuadraplégico. Entonces, la pregunta es, esa discusión en España es de fines
los años 90, inicios de este siglo. O sea que es un tema que es actual, no solamente para el Ecuador, sino en general, doctor Simón. Sí, tiene toda la razón. La película Mar Adentro, que es sobre la vida de Ramón San Pedro, ¿no? Es una Ramón, película eso, bien. Tiene usted muy buena memoria. increíblemente bien hecha, además, ¿no es cierto? Porque además se plantean todos los debates morales, todos los debates personales que están alrededor de la eutanasia, porque cada uno representa las distintas posiciones, todos los personajes representan un rol de la iglesia, un rol de la familia, el rol del que entiende, el rol que acepta la decisión del paciente, el que no acepta, el que crees que es algo contra él, contra la propia familia que dice que crees que no te podemos cuidar. Y en las circunstancias de él, lo que pasó en la historia de Ramón San Pedro es que como no le permitieron ejercicio de la eutanasia, lo que hizo es un suicidio asistido, que es lo que pasó finalmente, porque como Ramón San Pedro tenía la movilidad total del cuello para arriba, digamos, podía mover totalmente la cabeza, él lo que hizo es, le asistieron para el suicidio, le dejaron una sustancia ahí. Pero hay una cosa que no se ve en la película, que es que el proceso de muerte de Ramón San Pedro fue muy largo. Porque claro, este medicamento no es que actuaba inmediatamente, no es como en la película que uno ve y que pierde la vida. Una de las Claro, cosas por las cuales se defendió el derecho a que haya la eutanasia en España era porque solo un médico puede acompañar a una persona a bien morir y solo un médico puede garantizar que esto sea un proceso no doloroso, no sufriendo, porque lo que busca alguien que quiere ejercer este derecho es parar su sufrimiento, pero no quiere parar su sufrimiento a través de un sufrimiento intenso en los últimos momentos de su vida, sino despedirse en paz de su familia, poder esto, estar contenido, poder estar rodeado de su familia, sentirse acompañado, que es tan importante para el duelo de las personas y la muerte, ¿no? Y la muerte es dolorosa en sí mismo, nunca va a quitar el dolor de la muerte y de un ser querido peor aún, pero la muerte dolorosa de un ser querido, la muerte sufriendo de un ser querido, la muerte es terrible. Cuando uno ve a claro. una persona agonizar sufriendo a un ser que uno quiere, no. O sea, Es terrible. Es literalmente, uno se encarna en esa persona un poco, ¿no? así es, así es. Literalmente. Es emocionante, pero tiene toda la razón, doctor Simón. Uno lo lleva a realmente sentir un dolor inenarrable. Así es. Eh, Ahora, el tema, repito, se hace la discusión. España, entonces, Perú, usted me dice, Colombia ya está. Perú, Colombia ¿cuál es está. el Perú estatus? un caso, pero no está legalizado. O sea, se concedió un caso, pero no hay legalización general. Nosotros lo que estamos defendiendo Tiene es que trato. al inconstitucionalidad del artículo 144, constitucionalidad condicionada, esa declaración lo que abriría es la puerta para Paola, pero para otras personas que quieran ejercer el derecho. Y creo que esa es la vía que en el Ecuador es posible y esperamos que la Corte lo trate rápido, ¿no? Porque, ya le digo, además de que es un derecho que tiene que reconocerse, nosotros tenemos los argumentos para reconocer ese derecho. Paola no tiene mucho tiempo. Como digo, Paola tiene tiempo contado. Y se puede saber cuál es el tiempo, No ¿o se no? sabe porque Paola ha tenido momentos en que la evolución de la enfermedad ha sido muy rápida y después se ha ralentizado un poco últimamente, pero no se sabe, pero es inminente, ¿no? Perdón, Andrés. Doctor, el libro que se está vendiendo, ¿en dónde lo podemos encontrar aquí en Guayaquil? Me parece que están sacando una edición impresa ahora, seguramente ya estará, porque se agotó el libro, se Algo vi que agotó, estaba en Pinto, corríjame. sí, se agotó el libro, están haciendo una segunda edición y le están haciendo una ahí en Kindle se puede comprar efectivamente en Amazon. De hecho, yo lo leí en Amazon porque ya no estaba disponible físicamente. Y están sacando ahora, porque Paola es una persona que es muy activa, ¿no es cierto? Es una persona intelectualmente muy activa. Están haciendo el libro en un audiolibro. Ok. Están haciendo En audiolibro. Amazon. Pero si se quiere tener acceso al libro en Kindle, es Ah, excelente. en Kindle. Ok. Yo le digo, es una lectura, las dos cosas, leer la entrevista del país y el libro, son increíblemente conmovedoras. Y cuando uno sale de hablar con Paola y después de leer el libro y leer la entrevista, uno sale con amor a la vida. Fíjese que esto es una cosa que uno tiene que reconocer, que cuando uno busca un derecho como la eutanasia que parece la muerte, no, en realidad es el tema de morir con dignidad y una persona que tiene conciencia absoluta sobre eso y el valor de la vida, un valor de la vida Eso, el digna. valor de la vida, Solamente ¿no? De la tener, apreciarla, como usted dice. claro, y no tener solamente los signos vitales funcionando, sino vivir con dignidad y uno aprecia la vida, uno aprecia, además
ve a Paola y dice, qué valentía, qué cosa, ¿no? Porque sufre Doctor, mucho más de ella y su familia. en uno de Claro. estos 9 países que usted dice que ha manifestado que existe obviamente la eutanasia, ¿lo tienen en la Constitución como un artículo? Le pregunto. No, normalmente son desarrollos secundarios a partir del derecho a la vida Correcto. digna. O sea, Le esta pregunto esto lectura porque nuestra completa. Constitución habla de la vida digna, también puede hablar Así un es. artículo sobre la muerte digna. Lo que pasa es que yo creo que cuando uno dice el nivel de salud y hay un derecho bien importante que nosotros invocamos ahí, que es el derecho a la integridad personal. Entonces la pregunta es, las personas que saben que van a morir, que tienen enfermedades muy graves, muy complejas, que tienen certeza de la muerte o que tienen dolores inmensos y que la vida se vuelve imposible simplemente, tienen la obligación de seguir sufriendo. Mucha gente dice, bueno, démosle cuidados paliativos, pongámosle una nube en el cerebro de drogas para que no se dé cuenta todo el tiempo, pero la persona sigue pensando, sigue sufriendo, sigue alargando su dolor. Entonces, no están en las constituciones así, sino desde la perspectiva de la vida digna y la autonomía, porque son la combinación de las dos cosas, la libertad personal, la autonomía para tomar decisiones sobre uno mismo, que es lo que le decía, nadie cuestiona el hecho de que yo pueda decidir no recibir un tratamiento médico. Si yo decido no recibir un tratamiento médico, cualquiera de nosotros decide, no me hago este tratamiento porque no quiero recibirlo, y a pesar de que falta de tratamiento me cause la muerte, nadie cuestiona el derecho a decidir sobre eso, sobre el cuerpo de uno. Entonces, esta es una decisión Doctor, que tiene características más religiosas que técnico-jurídicas o de derechos, ¿me entiendes? Más desde una concepción religiosa, es lo que frena, la concepción claro, religiosa. correcto. Una última inquietud de nuestra compañera Noemí Ceballos para terminar esta muy interesante entrevista en la cual lo vamos a volver a molestar porque el caso obviamente está a la espera de un pronunciamiento del juez ponente, de nuestro amigo y conocido, el doctor Enrique Herrería Bonet, a quien no vemos desde hace algún tiempo y bueno, está bien, esa es su ¿Desde qué función, vocal? estar trabajando. ¿Ah? ¿Desde qué vocal de la corte? No lo vemos. Desde qué vocal de la corte no lo Solamente lo vemos. saludamos hacia lo lejos, pero no lo vemos al doctor Herrería hoy. Totalmente de acuerdo. Y decía que él como juez está bien que no esté dando entrevistas ni cosas por el estilo, Así es mejor. como antes de ser juez, ¿no? Mejor. Pero igual decimos que ha sido un invitado asiduo aquí a Atalaya. Noemí, por favor, En haga todo la caso, pregunta. Noemí, adelante, Noemí, con tu pregunta. Muchísimas gracias, Andrés. Justo en la última parte que estaban hablando sobre la religión, y no es que yo tenga nada en contra de la religión, de hecho estudiado toda mi vida en colegio religioso y es una parte fundamental, pero es una parte espiritual que complementa. Pero no pudiera resultar contradictorio el que esta decisión que es tan importante, que no es fácil de tomar y que debe ser una decisión propia, que no la puede tomar nadie más, hasta qué punto el que estos grupos, ya sean religiosos o simplemente movimientos, tengan tanto poder como para influir y parar, frenar esta decisión que al final es de cada uno, ¿no? Del individuo, ¿no? No pudiera resultar contradictorio. O sea, es la realidad de la historia del Ecuador y de muchos otros países, ¿no es cierto? O sea, a pesar de que uno, a ver, primero yo defiendo absolutamente el derecho de estos grupos, estas personas, a defender sus posiciones y a vivir Exacto. la vida de acuerdo a su posición. O sea, eso no existe en discusión alguna. La Exacto. pregunta es siempre, ¿por qué pueden creer que tienen el derecho a decidir a los demás cómo vivir? Y yo creo, y Exacto. cómo morir, porque finalmente es esas dos cosas, decir a los otros cómo vivir y cómo morir. Este es un derecho que defendemos con respeto a las ideas contrarias, con respeto a las posiciones contrarias. No compartimos las ideas de que lo que convicción personal, que es legítima tenerla, sea el parámetro de vida para los demás, porque el parámetro de vida en nuestra sociedad son los derechos, son las normas, no Es la que religión. justamente es que estando en un Estado de Derecho, existiendo democracia y que cada quien entre un marco, digamos, que es lo generalmente aceptado, puede tomar decisiones, pudiera ser contrario el que el otro tenga que influir y por qué tenemos que nosotros aceptar, cuando debería ser en doble vía, debería ser Así recíproco. es. Entonces, desde mi punto de vista, termina siendo contrario, ¿no? Porque alguien termina aceptando la posición del otro y porque más bien ellos no aceptan la posición del individuo que quiere tomar esa decisión. ¿Me explico? Y además, ¿sabe qué? Porque no le impacta su vida, porque ellos pueden seguir viviendo su vida de acuerdo a sus convicciones y sus creencias. No hay Exacto. ninguna obligación de hacerlo cuando uno no lo cree. El tema es que los demás que sí creen tenemos posibilidad de decidir, porque ni siquiera cuando uno defiende este derecho está diciendo que ya esté.
es una decisión personal. Hay personas que no querrán ejercer ese derecho y se acabó, punto. No hay discusión. Entonces, Correcto. hay que respetarles, respetar mucho, porque también, bueno, yo crecí también en educación católica y mi madre es una creyente increíble, pero creo que parte del respeto de esa creencia es que ellos respeten a los demás cómo vivir, cómo escojan vivir los demás y los demás respeten cómo deciden vivir ellos. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, una consulta. Mire, hay muchos médicos, amigos míos algunos, ¿verdad? A propósito de este tema, me han dicho, oiga, mire, aquí en el Ecuador, ¿verdad? Cambiando un poco las historias clínicas, sí se practica la eutanasia. O sea, es una cruda realidad, ¿verdad? Sí se practica la eutanasia, pero cambiando las historias clínicas, se pone otra cosa, etcétera, etcétera, ¿no? A veces ocurre que es por presión del mismo paciente o también de la familia que no quiere ver sufrir más a su pariente, ¿verdad? ¿Usted está consciente de eso, doctor? Sí, yo le había comentado al inicio de esta entrevista que había la eutanasia pasiva, pero que mucha gente a través de cuidados paliativos, o sea, en el nombre de los cuidados paliativos, acompaña a los pacientes a bien morir. Lo que pasa es que el momento que está mintiendo, está claro, hay una mentira detrás de eso, hay un engaño que se presta para abusos. El engañar sí se presta para abusos. El no hacer las cosas con claridad y el tener estos protocolos claros sí se prestan para abusos y sí se prestan para excesos. Entonces, lo que estamos pidiendo, defendiendo es un derecho y que ese derecho esté claramente regulado con un protocolo que le digo y que se transparente algo que lamentablemente sucede y que es la manera de transparentarlo y regularlo, es la manera de evitar los abusos que se dan. Doctor, otra cosa, este procedimiento regularmente implica pues que el juez ponente, el doctor Herrería, los llame a las partes, consulte, le pregunte, argumenten las partes, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Usted ya está en ese procedimiento o no lo han llamado todavía? Lo que pasa es que en el proceso de la corte puede llamar a una audiencia donde va a escuchar las posiciones. De hecho, yo creo que va a haber muchos amicus curiae, o sea, muchos escritos a favor y en contra. Yo creo que muchos más a favor que en contra, pero que la corte tiene posibilidad de escuchar, no solamente a las partes, porque los legitimados somos nosotros como legitimados activos, los que estamos demandando en nombre de Paola. Paola puede hablar. Y después quienes tienen que defender o tienen que argumentar son los representantes de la Presidencia de la República, los de la Asamblea, que seguramente ya pronto habrá quien que no haga, y la Procuraduría en nombre del Estado, porque son los que participan en la formación de las normas. Y la Corte puede decidir recibir también a quienes presentan amicus. En otros casos no lo ha hecho. Lo que esperamos que en este caso sí escuche al menos a Paola, porque yo creo que más poderoso que lo que yo puedo decir es escuchar a Paola directamente. Doctor, despenalizar la eutanasia significa hacerlo mediante una ley, ¿verdad? O sea, ahorita con la decisión, veremos en nosotros que la estructura de la decisión que hemos planteado se despenalizaría ya, se permitiría. Y después hay que aprobar una ley. Pero yo creo que la Corte tiene el poder para ya hacerlo, para ya introducir la posibilidad del ejercicio del derecho al bien morir en el Ecuador a través de su sentencia del 144. Y ese proyecto de ley, ¿quién lo prepararían? ¿Ustedes, los asambleístas que tengan esas iniciativas? ¿La Corte Constitucional lo puede hacer? No, la Corte lo que ha hecho en otros casos, porque hay que mirar lo que ha hecho la Corte previamente, es enviarle a la Defensoría del Pueblo la obligación de hacer una propuesta de ley y darle un plazo para presentar el proyecto de ley. Y le da parámetros. Yo creo que los parámetros que la sentencia, nosotros esperamos que la sentencia sea dictada con esos parámetros para que Paola pueda ejercer el derecho, que otras personas puedan ejercer el derecho y no tengan que esperar a que la Asamblea se digne en discutir el proyecto de ley. Pero algún momento tiene que aprobar la ley, ¿no? Doctor, Muy bien, queremos agradecerle al doctor Simón por estar con nosotros, muy gentil por su tiempo esta mañana en Punto de Vista a través del sistema de emisoras Atalaya.